Bueno, hoy vamos a conversar sobre el tema del lugar geométrico de las raíces. En sí la idea es hacer un repaso. Este es un tema que ustedes lo conocieron ya en la clase anterior, en la clase de sistemas de control. Entonces la meta de hoy simplemente es hacer un repaso de cuáles son los pasos del procedimiento que se seguía para sacar el lugar geométrico de las raíces. A manera de antecedente, por favor recordar que el objetivo final, el procedimiento de encontrar el lugar geométrico de las raíces es el mismo, no cambia. Lo único que va a cambiar es que en lugar de trabajar sobre un plano S, vamos a trabajar sobre un plano Z. Ese básicamente va a ser el único cambio en la representación. Pero de allí las reglas, los pasos que se siguen son exactamente los mismos. Entonces vamos a comenzar. Lo primero es entender que el lugar geométrico de las raíces es una técnica que la aprendimos en el tiempo continuo y cuyo propósito es graficar cómo se mueven los polos de un sistema en lazo cerrado a medida de que una ganancia del sistema en lazo cerrado aumenta desde 0 hasta infinito. Esa ganancia recibe el nombre de K en nuestra formulación. De manera general, como ustedes ven aquí, si tomamos un sistema en lazo cerrado cualquiera, la ganancia de ese sistema es g de z en lazo abierto y el denominador de la función de transferencia es 1 más g de z h de z. Si nosotros generalizamos esa representación, podemos decir que si yo tengo un sistema en lazo cerrado, que la función de transferencia c de z sobre l de z es igual a g de z sobre 1 más g de z h de z, ¿verdad? Y de aquí podemos decir que 1 más g de z por h de z igual a 0 es lo que nosotros conocemos como la ecuación característica. Ya lo hemos dicho en veces anteriores. Vamos a generalizar, como también se expresó, y vamos a nombrar a este polinomio f de z. Y la razón de la generalización es que ahorita es g de z, h de z, pero podría ser cualquier otro tipo de representación. Por ejemplo, podría ser un gh de z, dependiendo, como vimos en clases anteriores, de dónde se está ubicado el muestreador en el sistema. Lo vamos a llamar simplemente 1 más f de z igual a 0. Entonces, esta ecuación que está aquí es la que describe a los polos del lazo cerrado del sistema. Por favor, pensar que en esta f de z también podría estar la ganancia k de ser necesario. Esta ecuación se traduce como f de z igual a menos 1, y al recordar que z es una variable compleja, esto se divide en dos actividades. Es decir, que la magnitud de f de z es igual a 1 y que el ángulo de f de z es igual a más o menos 180 grados. Y pues aquí lo que podemos hacer es que podemos representar la variabilidad propia del sistema. Es decir, considerar el hecho de que el negativo puede ser más o menos 180 grados con cualquier variación específica de K, ¿verdad? O sea, con un factor 2K más 1, como se ve allí. Entonces, yo podría decir más o menos 180 grados, que multiplica, como lo veíamos allá, A por 2K más 1, ¿verdad? Para entender que cualquier múltiplo entero de 180, con K igual a 0, 1, 2, así, suspensivo. ¿Ok? A esta parte de arriba se la conoce como el criterio de la magnitud, decir que la magnitud es igual a 1, y a esta parte de abajo se la conoce como el criterio del ángulo. Entonces, se dice que un punto pertenece al lugar geométrico de las raíces si cumple ambas cosas, el criterio de la magnitud y el criterio del ángulo. Es por eso que esto se utiliza para diseñar la trayectoria de las raíces, pero también para comprobar si es que un punto le pertenece o no al lugar geométrico de las raíces. Bueno, entonces hay varias premisas al respecto. Nosotros matemáticamente podríamos representar cómo es trazar una trayectoria de las raíces en función de estas dos condiciones. Sin embargo, ya en nuestro desarrollo, como ustedes recordarán, de control continuo, esto se desarrolla en pasos, ¿verdad? Y ya les digo, estos pasos que vamos a ver, que son 7, 8 pasos, ¿verdad? Lo único que hacen es
corroborar que se esté cumpliendo con el criterio del ángulo y con el criterio de la magnitud. Dicho de una manera más simple y directa, si un punto de prueba cumple con los 8 pasos, se dice que ese punto de prueba o esa trayectoria de prueba le pertenece al lugar geométrico de la raíz. Entonces lo que tenemos que hacer, o lo que vamos a hacer aquí es repasar esos 8 pasos. Vuelvo y les repito, que usted lo estudió en control en tiempo continuo, son exactamente los mismos pasos y por eso hemos decidido dejarlo de manera de repaso en este video. Entonces, paso número 1. El paso número 1 dice aquí, encuentra la función o ecuación característica, y lo más importante de esa ecuación característica es que usted la represente en la forma 1 más variable de interés igual a 0. Vamos a ver si nos explicamos en más detalle lo que estoy diciendo. Si su ecuación característica es 1 más f de z igual a 0, lo que usted tiene que hacer, usted tiene que validar aquí, es que este paso 1, que esa ecuación característica 1 más f de z igual a 0 se convierte en 1 más k z más 1, puntos suspensivos z más zm sobre z más p sub 1, puntos suspensivos z más p sub n igual a 0. Es decir, dos cosas en esta representación. Primero, que la variable de interés, la que va a variar de 0 a infinito, esté como 1 más k algo, y que luego el polinomio o la función de transferencia del lazo abierto esté representada en forma factorizada. Es decir, si es que el polinomio es cuadrático, se trata de un polinomio, usted tiene que factorizar el polinomio y representarlo así, como sus factores polos y 0. Otra variante que ustedes podrán tal vez recordar de sus ejercicios de control continuo es que a veces la variable puede venir en otro lado, ¿verdad? Y lo que usted tiene que hacer es, vía manipulaciones algebraicas, dejar o permitir que la variable de interés siempre sea 1 más k por función. 1 más k por función, ¿verdad? Ese es un pequeño truquito que a veces ocurre o que ocurre en los sistemas aplicados a la trayectoria de las raíces. Entonces, eso es todo en la primera fase. Es decir, si por ejemplo mi sistema es Z, vamos a suponer que nuestro sistema es, vamos a suponer que G de Z por H de Z es igual a Z más 0,5, Z menos 0,2, Z menos 0,3. Entonces usted dice que la ecuación característica está en la forma 1 más K, Z más 0,5, Z menos 0,2, Z menos 0,3. O sea, variable de interés K por ceros y por, ¿ok? Igual a 0. Esa es su ecuación característica. Paso 2. Dice el paso 2, si lo revisamos aquí en la diapositiva, dice el paso 2. Determine los puntos de inicio y los puntos de terminación del sistema. Es decir, dónde inicia la trayectoria de las raíces y dónde finaliza la trayectoria de las raíces. Los puntos de inicio corresponden a k igual a 0, que son los polos en lazo abierto, y los puntos de fin son k igual a infinito, que son los ceros en lazo abierto. ¿Sí? Este es un principio básico de la trayectoria de las raíces que me dice que, yo le llamo también el trabalengua de control, ¿verdad? Que me dice o que me anuncia que el lugar geométrico de las raíces inicia en los polos del lazo abierto y termina en los ceros del lazo abierto. Sin embargo, lo que usted está dibujando son la trayectoria o el camino de los polos del lazo cerrado. Entonces, escúcheme bien, porque es algo que tenemos que repetir. El lugar geométrico de los polos del lazo cerrado de un sistema inicia en los polos del lazo abierto y termina en los ceros del lazo abierto. Por lo general, como acabamos de ver, el número de ceros es menor que el número de polos. Por lo tanto, siempre hay ceros faltantes para hacer este match. Y se dice que esos son trayectorias que culminan en el infinito. Entonces, esto se puede justificar viendo un poquito la presentación. En el sentido de que si parto de esta ecuación característica escrita de esta forma, ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Que esto se puede convertir en z menos 0,2, z menos 0,3 más k por z más 0,5. Entonces, el mensaje que está diciendo aquí es que el lugar geométrico de estas raíces, al momento de yo dibujarlo, iniciará en los polos del lazo abierto y terminará en los ceros del lazo abierto. O sea, cuando yo dibuje este lugar geométrico de las raíces, pero ahora el tema es que estamos en un plano Z, ¿no? Siempre que estamos en un plano Z, dibujamos el círculo y tal.
iniciará en más 0,2 y más 0,3, ¿verdad? Que son los polos del lazo abierto, y terminará en menos 0,5, que es el cero del lazo abierto. Es decir, cuando k es igual a 0, la trayectoria inicia aquí y termina acá. ¿Cómo se puede ver esto? Se puede ver a partir de esta ecuación. Señores, si el inicio es cuando k es igual a 0, es como que si yo vengo y tapo este término, ¿verdad? Si yo vengo y tapo este término, lo que yo tengo es que z menos 0,2 por z menos 0,3 es igual a 0. Es decir, que los polos del lazo cerrado, ecuación característica, son iguales a los polos del lazo abierto. El fin, en cambio, es cuando k es igual a infinito. Si k es igual a infinito en esta suma, este término predomina sobre el término izquierdo. Es como que si este término no existiera, ¿verdad? Entonces yo por eso digo que la trayectoria de las raíces culmina en los ceros del lazo abierto. ¿Okay? Si usted recuerda algo de control básico, usted sabrá que esta trayectoria más o menos tiene esta figura. Y efectivamente inicia aquí, chocan, salen al espacio, vuelven a chocar, un 0 se va aquí y otro 0 se va allá. Es decir, la trayectoria termina en este 0 y termina en el infinito. ¿Por qué hay una trayectoria en el infinito? Porque si yo estoy diciendo que inicia en los ceros, que son 2, perdón, inicia en los polos, que son 2, y termina en el 0, que es solamente 1, quiere decir que hay uno faltante. Entonces la teoría me dice que ese faltante termina siempre en el infinito. Nada más me dice el paso 2, o sea, todo lo que me dice el paso 2, ¿verdad? Que inicia la trayectoria de las raíces, que k igual a 0, inicia en los polos del lazo abierto, y k igual a infinito son los ceros del lazo abierto. Y el número de rectificaciones individuales que termina infinitos es igual al número de ceros en el lazo abierto, y que las restantes terminan en el infinito, lo que les acabo de explicar. Pasemos al paso 3. El paso 3 trata sobre el lugar geométrico de las raíces sobre el eje real. Y lo que básicamente dice es que escojamos un punto de prueba y si el número total de polos y ceros reales a la derecha del punto de prueba es impar, entonces este punto cae sobre el lugar geométrico de las raíces. Explicado de otra manera, que es la manera que uno normalmente recuerda esta cuestión, ¿verdad? Lo que él les está diciendo aquí es que cuando usted trace el lugar geométrico de las raíces, necesita hacer lo siguiente. Supongamos que en su sistema, este es el plano Z, ¿verdad? Y usted tiene, qué sé yo, dos polos de lazo abierto. Entonces lo que le está diciendo la teoría es que tome cualquier tramo de la trayectoria, ¿verdad? Y cuente el número total de polos y ceros reales a la derecha. Si esa cantidad es impar, entonces ahí hay lugar geométrico. O dicho de otra manera, la presencia de polos y ceros, vamos a poner que hay otro cero aquí. La presencia de polos y ceros divide al eje, porque esto es solo sobre el eje real, en varios segmentos, ¿verdad? Yo podría decir que este es el primer segmento hasta el infinito, que este es el segundo segmento, que este es el tercer segmento y este es el otro segmento hasta el infinito. La pregunta es, ¿cuáles de estos segmentos tengo que pintarlos? Y la respuesta está en que yo tomo aquí un punto de prueba y cuento cuántos polos y ceros, ¿verdad?, tengo a la derecha de ese punto. A la derecha de ese punto no tengo nada de polos y ceros. Para efectos de la regla eso es par. Entonces lo que él dice, que si fuera impar, lo marco. Como es par, no lo marco. Dicho de otra forma, yo cuento cuántos polos y ceros hay a la derecha. Como no hay ninguno, no lo marco. En este segundo tramo, ¿cuántos polos y ceros tengo a la derecha? Tengo uno, ¿verdad? Uno es una cantidad impar, por lo tanto lo marco. Este segmento se marca. En este otro segmento que está aquí, ¿cuántos polos y ceros yo tengo a la derecha? En este segmento que está aquí con un punto de prueba, ¿cuántos polos y ceros tengo a la derecha? Tengo dos, 1 y 2, ¿verdad? Esto es una cantidad par, por tanto no se marca. Finalmente tomo este segmento de acá. ¿Cuántos polos y ceros tengo a la derecha de ese segmento? Tengo 1, 2 y 3, impar, por lo tanto sí se marca hasta el infinito, ¿verdad? Se marca hasta el infinito. Okay. Vamos a mostrar otro ejemplo para esto, que es el paso 3. Pongamos que tengo otra trayectoria, ¿verdad? Pongamos que tenemos otra trayectoria.
solo cuentan los polos y ceros. Vamos que tengo otro aquí, otro aquí y otro acá. Vamos a suponer que esos son mis polos y ceros de lazo abierto. Entonces yo arranco aquí y digo, a ver si escribo esto. Sí. Yo arranco allí y digo, aquí a la derecha, ¿cuántos polos y ceros tengo? 0, eso es par. Siguiente segmento, a la derecha de este segmento, pongo un punto de prueba. ¿Cuántos polos y ceros tengo? 1, eso es impar. Entonces yo digo, aquí sí hay lugares geométricos. En este segmento que está aquí, a la derecha de ¿cuántos polos y ceros hay? 2, par, no hay lugares geométricos. En este segmento que está aquí, a la derecha, ¿cuántos polos y ceros hay? Hay 3, impar, por lo tanto sí hay lugar geométrico. En este segmento que está aquí a la derecha, ¿cuántos polos y ceros hay? 4, par, no hay lugar geométrico. En este último segmento a la derecha, ¿cuánto hay? 5, impar, sí hay lugar geométrico. Recuerden, esta regla solo sirve para pintar lugares geométricos sobre el eje real, por lo tanto para la cuenta solo van polos y ceros reales. Un último ejemplo para ejemplificar algo que podría ocurrir. Esto. Fíjense ustedes que en este ejemplo hay dos polos imaginarios. Pues estos dos polos imaginarios no cuentan para la regla 3. La regla 3 solo habla de polos reales. Por lo tanto, en este primer segmento yo no le presto atención al polo imaginario, complejo conjugado. Y digo, ¿cuántos polos reales y ceros reales hay a la derecha? 0. Por lo tanto, eso es par y no hay trayectoria. En el caso de acá, en este segmento de acá, ¿cuántos polos y ceros hay a la derecha de este segmento? Hay 4, perdón, hay 2, señores. Los imaginarios no cuentan, solo cuentan los reales y como ustedes verán son 2. Por lo tanto, como es par, no la marco tampoco. Finalmente, ¿cuántos polos y ceros hay a la derecha de aquí? Aquí hay 3, por lo tanto, en este caso, el único segmento que se marca es ese que está allí. Con eso cumplimos la regla 3 para el trazado del lugar geométrico de las raíces. Seguimos. La regla 4 tiene que ver con las asíntotas. Si ustedes recuerdan, dijimos que en ciertos casos el lugar geométrico de las raíces tiene el infinito. ¿Cuál es ese caso? Pues eso ocurre precisamente cuando yo tengo más polos que ceros, ¿verdad? Entonces, como tengo más polos que ceros, hay trayectorias que se van al infinito y es necesario determinarlas o establecerlas. Entonces dice allí que si hay n polos y m ceros, como fue la definición original, habrá n menos m trayectorias que se van al infinito y esas n menos m trayectorias constituyen las trayectorias finales al infinito que tenemos que especificar. Entonces, el paso más o menos dice allí, que este es el paso 4, dice que hay n menos m asíntotas, es decir, lugares que me marcan la tendencia del viaje al infinito y que yo puedo saber dos cosas. Yo puedo encontrar el centroide de la asíntota, es decir, desde dónde se disparan las asíntotas, y el centroide de la asíntota es igual a la formulita que está allí, phi sub n es igual a la sumatoria de los polos menos la sumatoria de los ceros. Es decir, sumo todos los polos y le resto los ceros dividido para n menos n. Ese punto que está allí es el centroide de la asíntota. Y a su vez, los ángulos de las asíntotas, los llamados phi sub i, ¿verdad? O phi sub, sí, phi sub i o phi sub m, n mejor, si le quieren poner para esa, que coincide con esa fórmula, es igual a más o menos 180 grados, que multiplica 2n más 1, dividido para n menos n. Con n mayúscula que va desde 0, 1, 2, hasta que ya no haya asíntotas repetidas. Entonces, con esta formulita nosotros vamos a determinar el centroide de las asíntotas y el ángulo de las famosas asíntotas. ¿Cómo funciona esto? Podemos ver un ejemplito sencillo. ¿Sí? Algo que les quería mostrar en la fórmula que está en la diapositiva
es que esa fórmula está escrita un tanto distinto. Si ustedes ven, la fórmula que él marca es para menos sigma n. Sin embargo, en efectos prácticos viene a dar lo mismo, porque si ustedes ven la fórmula que yo les escribí en un cuadrito, simplemente no considera este signo negativo, ¿verdad? Ni este de acá, ¿no? O sea, como que yo no los considero los dos negativos y me da lo mismo. Entonces ahora sí hagamos la ejemplificación de esto. Por ejemplo, puede ser para el mismo ejemplo que tenemos aquí o parecido. Si f de z era z más 0,5, z menos 0,3, z menos 0,2, multiplicado por k, ¿verdad? Entonces, a lo que yo grafico sobre el plano z esta cuestión, ¿verdad? Yo digo, tengo un polo en más 0,2, otro polo en 0,3, y tengo un 0 en menos 0,5, ¿verdad? Por la regla 3, usted sabe que esto es par, no hay lugar geométrico, que aquí hay lugar geométrico, ¿verdad? Que tengo uno a la derecha impar, que aquí no hay, y que aquí no hay. Claramente usted sabe que hay una asíntota que viaja al infinito. La pregunta es, ¿desde dónde sale esa asíntota y cuál es el ángulo de la misma? Entonces, si usamos la fórmula, el centroide de la asíntota phi sub n dice que es igual simplemente a la suma de los polos menos la suma de los ceros sobre n menos m. Por favor, en este caso, m es el número de ceros y es 1, n es el número de polos y es 2. Entonces, phi sub n es igual a la suma de los polos. Los polos son 0,3 más 0,2 menos la suma de los ceros. Los ceros son menos 0,5. Claro, está claro que tengo 0 en z igual a menos 0,5 y polo en z igual a 0,3, z igual a 0,2. Estos son los polos, este es el 0. Entonces aquí está, suma de los polos menos suma de los ceros, dividido para m menos n. M es el número de polos, n es el número de ceros. Entonces el número de polos es 2, el número de ceros es 1. Entonces ustedes verán que lo que tengo es 0,3 más 0,2 más 0,5, o sea, 1. Dividido para 1 es 1. O sea, dice que mi centroide es 1. Mi centroide está, perdón, no marco como una X. Simplemente les digo, ahí está el centroide, ¿verdad? Y la asíntota phi n es igual a más o menos 180 grados por 2n menos 1 sobre n menos m, o sea, sobre 2 menos 1. Aquí este 2n menos 1 comienza cuando n es igual a 0. Entonces, cuando n es igual a 0, yo tengo más o menos, o lo que sería el phi sub 0 es igual a 180 por 1 sobre 1, o sea, 180 grados. Obviamente, como solo tengo una asíntota, no tiene sentido hacer otro cálculo. ¿Eso qué quiere decir? Que mi asíntota sale desde este centroide con un ángulo de 180 grados, es decir, mi asíntota es hacia acá. Y justamente me dice que esta asíntota que está aquí, me dice que el único polo que tiene marca su trayectoria hacia el menos infinito en este caso, ¿verdad? Fíjense algo muy importante, si es que, por ejemplo, el sistema tuviese otros números de polos y ceros, que no son estos que está aquí, la fórmula del ángulo de fase no cambia. Es decir, en todos los casos, porque fíjense que aquí ni siquiera se afecta por el valor de 0,5, 0,3, 0,2, simplemente contamos el ángulo. Eso quiere decir que el ángulo de las asíntotas no depende del valor de los polos y ceros, sino solamente de la cantidad de polos y ceros. A manera de otro ejemplo, yo puedo decir que f de z, algo parecido, es igual a k sobre z menos 0,2, z menos 0,3, ¿verdad? En este caso, si graficamos esta cuestión, los tendríamos aquí en 0,2 y en 0,3. Siguiendo el paso anterior, tendríamos trayectoria de las raíces solo aquí.
Entonces, en este caso, el centroide es igual a suma de los polos están en 0,2 más 0,3 menos suma de los ceros, que en este caso no hay, aquí yo no tengo ceros, dividido para el número de polos y ceros. En este caso tengo m igual 0 porque no tengo ceros, y n igual 2 porque tengo dos polos. Entonces esto sería 2 menos 0. Entonces lo que tengo es 0.5 dividido para 2, que es igual a 0.25. Es decir, mi centroide está aquí justo en la mitad, ¿verdad? Y ahora, ¿cuáles son las asíntotas? Las asíntotas son más o menos 180 grados por 2n más 1 sobre 2 menos 0, ¿verdad? Entonces, en este caso voy a tener dos asíntotas. Phi 0 es igual a 180 sobre 2, ¿verdad? Por 2 a la n de 0, que es 90 grados. Y de esta misma fórmula, phi 1 es igual a 180, ya n es igual a 1, ¿verdad? Por 3 sobre 2, ¿verdad? Que debería ser 90 por 3, 270 grados, ¿cierto? Es decir, lo que él me dice es que yo voy a tener una asíntota phi 0 que sale con 90 grados, ¿no? Y lo que voy a tener es otra asíntota phi 1 que sale con 270 grados. Ustedes saben, o si me adelanto a este resultado, que efectivamente es así, porque como no hay ceros, él va a buscar ahí, esta trayectoria, un polo al infinito y esta otra trayectoria para el otro polo al infinito. ¿Sí? Entonces podemos calcular centroide y valor de las asíntotas. Bien, siguiendo con la presentación tenemos el paso 5, son los famosos puntos de ruptura y de salida. El asunto con los puntos de ruptura o puntos de choque, como se los conocía también en otros libros de control, es cuando una trayectoria está sobre el eje real y debe abandonar el eje real para salir hacia el eje imaginario, parte real, parte imaginaria. Bueno, tratar de determinar en qué punto lo hace. Y la respuesta es sencilla si lo vemos, de hecho el ejemplo que yo tenía aquí que todavía se ve, puede servirnos en esa perspectiva, porque en realidad lo que ocurre es que a la medida que K va aumentando de valor, estos dos polos que estaban aquí inicialmente se van acercando, van a chocar y luego van a convertirse en complejo. Entonces, si yo planteo la ecuación de estos dos polos, que no es otra cosa que la ecuación característica f de z, la solución es la ecuación de los polos, ¿verdad? Mientras sean reales y diferentes, no han chocado todavía, y chocarán en el momento en que son reales e iguales, ¿verdad? Por ende, eso lo vamos a conseguir, eso va a significar un valor de esa función, de ese K máximo, ¿verdad? Es decir, K será el máximo valor real mientras la cantidad de polos sea real. Cuando K aumenta más de ese valor, ya salimos del dominio de los números complejos. Por eso lo que vamos a hacer es despejar K de la ecuación característica, y de esa ecuación característica y ese despeje de K lo vamos a maximizar. El punto en el cual K es máximo será un punto de choque de salida. Hay ciertos casos donde también hay llegada, y entonces esta misma fórmula me servirá para encontrar el punto de choque de llegada. Ok, entonces vamos a tratar de desarrollar. Lo que me está diciendo aquí es que, supóngase, para el paso 4, ¿verdad? Supóngase, acuérdense que nuestra ecuación característica es que 1 más f de z es igual a 0, ¿verdad? La ecuación característica dice que 1 más f de z es igual a 0. ¿Sí? Si nosotros decimos que f de z, como el ejemplo anterior, es una constante k, como en este ejemplo que tenía anteriormente, es una constante k multiplicado por un numerador y dividido para un denominador. O sea, k por b de z que sea el numerador y a de z que sea el denominador. O sea, la forma más genérica que puede haber de esta función. Lo vamos a asumir así. Entonces, yo puedo decir que la ecuación característica se convierte en 1 más k, b de z sobre a de z igual a 0.
De ahí lo que yo tengo que hacer es que a partir de esta ecuación característica voy a despejar el valor de K. Esto pasa igual a ser igual a menos 1 y el A pasa a multiplicar y lo voy a dividir. Es decir, K es igual a menos A de Z sobre B de Z. Recuerden, estos polinomios representan numerador y denominador. Entonces, como les decía, el punto de choque ocurrirá cuando K es máximo en el dominio de los números reales. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es tomar ese valor de K que acabo de despejar, derivarlo con respecto a 0 e igualarlo a 0 para obtener un máximo. En realidad también puedo obtener un mínimo si es que el punto de llegada es conocido. Entonces, se dice que esto es igual a la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Lo que él hace es encontrar esa fórmula de derivada y igualarla a 0 para maximizar. El resultado de esa evaluación a 0 será el punto de choque de salida o de llegada. Tenemos esta comprensión justo para el ejemplo anterior que todavía aparece aquí, para poder encontrar el valor del punto de choque, aunque bueno, aquí gráficamente de este ejemplo nosotros podríamos hacerlo directamente, ¿no? Pero, en este ejemplo que está aquí, ¿verdad? Su ecuación característica era que 1 más K Z menos 0,2 por Z menos 0,3 es igual a 0. Esto es tomado de este ejemplo que está aquí, ¿verdad? Y entonces, haciendo un poquito de álgebra, esto es lo mismo que Z menos 0,2 por Z menos 0,3 más K igual a 0. ¿De acuerdo? Esto es lo mismo que Z al cuadrado menos 0.5Z más 0.06, ¿verdad? Más K igual a 0. ¿Ok? Lo que dice el paso es que debemos aquí despejar el valor de K. En este caso, este ejemplo es muy sencillo, ¿verdad? K es simplemente igual a menos Z cuadrado más 0,5Z y menos 0.06. Y para hallar lo que se llama punto de choque, lo que tengo que hacer es a esa expresión que acabo de trabajarla, derivarla, igualar a 0. Es decir, derivada de K con respecto a Z, igualarla. Derivada de K con respecto a Z, igualarla a 0. Entonces lo que tengo que hacer es que la derivada de K con respecto a Z, ¿verdad? En este ejemplo es menos 2Z más 0,5 igual a 0, ¿verdad? Y de ahí se despeja claramente que 2Z es igual a 0,5 y que Z es igual a 0.25. Este que está aquí es el punto de choque. Efectivamente, viendo la gráfica que habíamos sacado, entre 0,2 y 0,3, justo en la mitad, los dos polos chocan y dan iguales a 0. Si usted desea encontrar el valor de la ganancia, pues simplemente reemplace esto en la función original y podrá saber qué valor de K era o tenía el sistema en ese momento en que se cumplió esta regla. Entonces, ese es el paso 5, ¿verdad? Puntos de ruptura y puntos de salida. Antes de avanzar, una simple aclaración o un simple asentamiento, ¿verdad? Resulta ser que los puntos de choque pueden ser de entrada o pueden ser de salida. Por ejemplo, en el primer ejemplo que tuvimos, me parece, tuvimos una expresión algo parecido a esto. En este ejemplo, nosotros dijimos que había trayectoria de las raíces aquí y que había trayectoria de las raíces aquí. En este ejemplo va a haber dos puntos de choque, señor. Un punto de choque aquí, que sería un punto de choque de salida, y un punto de choque acá, que será un punto de choque de entrada. Entonces, por ejemplo, si seguimos esta trayectoria de las raíces, vemos que este será un punto de choque de salida y este será un punto de choque de entrada. Lo bueno es que matemáticamente con la misma representación me funcionan los dos, porque para la salida este es un máximo y para la entrada este es un valor de K mínimo.
Por lo tanto, usted sabe que derivar esa k con respecto a 0 nos representa la obtención ya sea del máximo o ya sea del mínimo. Y algo que estaba diciendo y me salté, si quieren, del paso anterior, es que cuando ustedes definen las asíntotas, los ángulos de las asíntotas, si usted tiene que n menos m es igual a 1, siempre tendrá una asíntota que será 180 grados, como calculamos. Si n menos m es igual a 2, usted tendrá siempre dos asíntotas, que son phi sub 0 a 90 grados y phi sub 1 a 270 grados. Señores, esto va a pasar siempre, porque si ustedes ven la fórmula del phi, no depende del valor de los polos y los ceros, sino que únicamente de la cantidad de polos y ceros. Si n menos m es 3, podríamos reemplazar fácilmente la fórmula, y lo que vamos a tener es tres ángulos, que son 60 grados, 180 grados, y ahí 120 más, es decir, 300 grados. ¿Okay? Algo que es interesante es que los ángulos son equidistantes siempre, ¿verdad? Sí. Si por ejemplo n menos m es igual a 4, tendremos 45 grados, y de ahí lo vamos a dividir en tramos de 90, ¿no? 45 más 90, 135, y así vamos a poder ir avanzando en cada una de las especificaciones que nos interesan. Por ejemplo, si me cálculo 135 más 90, tendríamos 225 como el siguiente phi. Y el último, phi 3 es igual a 315. Es decir, por favor, estos ángulos van a ser los mismos sin importar el valor exacto de n y de n. Bien, tenemos allí hasta el paso de los puntos de choque, que es el paso quinto. Nos toca hablar del paso sexto. El paso sexto es bastante interesante porque se refiere a los ángulos de salida o ángulos de llegada, ¿verdad? Del sistema. Lo que primero tenemos que recordar allí es que el ángulo de salida o el ángulo de llegada se puede medir utilizando una analogía vectorial que normalmente la repasamos en clase. Esa analogía vectorial nos va a permitir usar esta técnica que es muy utilizada, que básicamente me dice o me ayuda a decir en qué momento yo puedo aplicar el criterio del ángulo o el criterio de la magnitud para los pasos finales, el paso 6 y el 8. El tema va más o menos así. Si por ejemplo yo tengo en un plano Z, vamos a suponer que yo tengo aquí dos polos y un cero, ¿sí? A este polo lo vamos a llamar polo 1, polo 2 y Z1, ¿verdad? Y vamos a suponer que yo tengo por aquí un ZP que es un punto de prueba. Y yo quiero saber si ese punto de prueba pasa o no pasa por el lugar geométrico de las raíces. Bien, yo lo que digo es que esto, la determinación de esto, me lo va a dar el criterio del ángulo y el criterio de los bases. Entonces, para ilustrar el caso, ¿verdad? En este caso mi f de z va a ser igual a k por z menos z1, lo vamos a hacer así gráficamente. Y tengo dos polos, z menos p sub 1, z menos p sub 2, ¿verdad? Aquí, perdón, no lo estaba apuntando. Esto es lo que estoy diciendo, ¿no? Esta función de transferencia sería la que le corresponde a este dibujo, porque sería k por z menos z1, que es el 0, z menos p1 y z menos p2, que son los polos. ¿De acuerdo? Muy bien.
lo que yo quiero es evaluar este punto de prueba. Por lo tanto, lo que yo digo es que f de z igual zp, o sea, la función evaluada en el punto de prueba es igual a k por zp menos z1, zp menos p sub 1, zp menos p sub 2, ¿verdad? Pero recuerden que estos son números complejos, ¿verdad? Y números complejos vistos en este plano z es equivalente a tener vectores. Sí, porque por ejemplo yo tengo, bueno, aquí por lo real, pero zp es un vector que tiene desde el origen hasta el punto zp. P1 puede ser como un vector desde el origen hasta el P1, P sub 2 desde el origen hasta el P sub 2, Z1 desde el origen hasta el Z2. Entonces, estas cuestiones que están aquí son rectas de vectores. Esas rectas de vectores se pueden representar, como ustedes saben, como una flecha desde un vector hasta el otro y la flecha apuntando al primer número. Entonces, por ejemplo, el vector zp menos z1 no será sino una representación de esto. Esto será zp menos z1, ¿verdad? El vector zp menos p sub 1 será esto, ¿verdad? Es el vector recta. Zp menos p sub 1. Y finalmente el vector que está aquí será zp menos p sub 2. Es decir, los vectores serían líneas rectas desde los polos y ceros del lazo abierto hacia el punto de prueba. Por lo tanto, con esta analogía, la ventaja que yo tengo es que el ángulo de estos vectores que está aquí, por ejemplo, aquí es igual el ángulo de f de z igual zp, va a ser igual a el ángulo de lo que está en el numerador, ¿verdad? Menos el ángulo de lo que está en el denominador. Una simple operación vectorial. Si este ángulo lo llamamos θ1, a esto lo llamamos θ2 y a esto lo llamamos θ3, entonces yo puedo decir que el ángulo de f evaluado en z igual zp no es otra cosa que el ángulo de los ceros, que es θ3 en este caso, menos la suma del ángulo de los polos, que sería θ1 más θ2. Sí me explico, ¿no? Esta es la representación que salió de esta representación numerador-denominador. Sumo lo del numerador, resto lo del denominador. Pero geométricamente son los ángulos que cada uno de estos líneas rectas forma con la horizontal. Por lo tanto, si a esto lo igualo a menos 180, estoy aplicando el criterio del ángulo. Entonces, en la práctica uno no hace este análisis vectorial, sino que dice lo siguiente, dice el siguiente procedimiento. Trace una línea recta entre todos los polos y ceros del lazo abierto y el punto de prueba. Los ángulos de los polos y ceros serán los ángulos que forman esas líneas rectas con la horizontal. ¿De acuerdo? Esos ángulos, al igualarlos a 180, me permiten el criterio del ángulo. Ahora, la magnitud o el criterio de magnitud también se lo puede evaluar de manera similar. O sea, la magnitud de z igual zp, ¿verdad? En este caso, es igual a k por la magnitud de zp menos z1 sobre la magnitud, perdón, sí, z1. Zp menos p1 vector magnitud y zp menos p sub 2. Es decir, estamos hablando de la magnitud de estos números rojos, ¿verdad? Que ustedes tienen ahí. A eso nos estamos refiriendo. La pregunta aquí es, ¿cuál es esa magnitud? Pues esa magnitud, señores, no es otra cosa que la longitud de los vectores. Ustedes se dan cuenta, estos vectores van a formar triángulos rectángulos y esas magnitudes no van a ser sino las hipotenusas de cada uno de ellos. Si por ejemplo esta magnitud larga yo la llamo magnitud 1, a esta mediana la llamamos magnitud 2 y a esta más pequeña magnitud 3, podríamos decir que esto es igual a k por la magnitud del 0, que yo le llamaba magnitud 3, sobre la magnitud de los dos polos. Y cuando lo iguale a 1, esto será el llamado ¿qué? Criterio de la magnitud. Criterio de la magnitud. ¿Ok? Ese va a ser nuestro criterio de la magnitud. Bien.
Aclarado esto, que lo vamos a usar mucho en nuestro curso, lo del criterio de la magnitud y el criterio del ángulo, puedo pasar a los pasos finales nuevamente. Entonces decía yo que el paso número 6 es el ángulo de salida o el ángulo de llegada. Entonces, más que ese procedimiento, lo que me interesa es que este procedimiento solo me sirve cuando yo tenga, qué sé yo, polos con parte compleja, como este que está aquí, y vamos a poner que hay un 0 allí. Es lo que quiere saber cuál es el ángulo de salida de este polo, porque este polo puede salir así, o puede salir así, o puede salir así. Pero yo no sé de qué forma, con qué ángulo sale él. Pero lo que él dice es que asuma que hay un punto de prueba infinitesimalmente cercano a él. Lo vamos a llamar ZP. Aquí claro se ve como que está alejado, pero la idea es que está infinitesimalmente cercano a él. Y que le aplique el criterio del ángulo a ese punto de prueba. Entonces el ángulo que él forme con el punto de prueba me va a dar el ángulo de salida. Entonces la prueba dice, brackets están infinitesimalmente separados. En otras palabras, que visto desde lejos son iguales, ¿verdad? Entonces yo trato una línea recta entre él y el punto de prueba, entre él y el punto de prueba, y entre él y el punto de prueba, y marco los ángulos que hay con la horizontal. Para mí este es teta 1, este es teta 2 y este es teta 3. Entonces el criterio del ángulo dice que la suma de ángulos, que es ángulo de 0, teta 1, menos ángulo de polo, menos teta 2 y menos teta 3 es igual a menos 180 grados. Yo puedo hacerlo igual a 180, pero se recomienda poner aquí, acuérdense que la fórmula decía más menos 180. La recomendación es dejarlo como menos 180 para que los ángulos me salgan en unidades correctas. Y de ello despejo que teta 3 es igual a teta 1 menos teta 2 más 180 grados, ¿verdad? ¿Sí? Y de esa manera saco lo que se llama ángulo de salida. Repito el procedimiento, asumo un punto de prueba infinitesimalmente separado del punto al que le quiere sacar el ángulo de salida, mido las distancias de todos ellos, sumo teta 3 como mi incógnita, teta 1 y teta 2 puedo despejar de los triángulos y encuentro su valor. En realidad, señores, en este curso de control discreto yo no voy a tener mucho este caso, es decir, no voy a trabajar tanto con el ángulo de salida o el ángulo de llegada. Podría darse, pero no va a ser nuestro fuerte. Sin embargo, la aplicación del criterio del ángulo para el diseño de controladores sí es nuestro fuerte. Y lo necesitamos aclarar bastante bien. El paso 7 es un paso interesante que habla de los puntos donde los lugares geométricos cruzan el eje imaginario. Pero yo les digo que eso no es tan importante en el plano Z, porque en realidad era muy importante en el plano S cuando ese punto me daba el umbral de estabilidad del sistema. Pero en este caso, el umbral de la estabilidad nos lo va a dar es la intersección con el eje imaginario, con el círculo unitario, ¿verdad? Cuando el sistema abandona el círculo unitario, ahí va a dejar de ser estable. Y si se diera el caso, nosotros justo en la sección anterior vimos cómo hacerlo, que sería haciendo el cálculo a través del criterio de Joule, ¿verdad? Entonces, si me pidiesen encontrar un punto de estabilidad del sistema, yo lo que tendría que hacer es aplicar directamente el criterio de Joule. Y lo que buscaría en ese caso es el punto de salida. Entonces, más bien me salto al paso 8, que es el tema de lugares geométricos. Y ese paso 8, pues como está ilustrado aquí en la diapositiva, básicamente es cuestión de aplicar el criterio de la magnitud, ¿verdad? Un punto determinado es un polo en lazo cerrado cuando el valor de la ganancia satisfaga la condición de magnitud. Es decir, básicamente es aplicar el ejemplo que vimos acá arriba. El paso 8 no es otra cosa que el ejemplo que vimos aquí arriba del criterio de magnitud. Es decir, escoja un punto de prueba, trace líneas rectas desde los polos y ceros abiertos a ese punto de prueba y las hipotenusas de los triángulos que van a dar las magnitudes, y esas magnitudes sean iguales acá. ¿Sí?
En el ejemplo que tenía, que yo lo voy a volver a poner antes de que se borre, yo lo que lograba, yo lo que planteaba allí era que aquí en este ejemplo, fíjense ustedes que de aquí yo pudiese haber despejado el valor de K, es decir, que K era igual a M1 de M2 sobre M3, y de eso se trata el paso 8, ¿verdad? Que si yo defino un punto de prueba cualquiera, aplicando el criterio de la magnitud, yo puedo encontrar el valor de K que me permite pasar por dicho punto. Otro tema muy importante que lo vamos a utilizar en el diseño de controladores en plano discreto. Bien, justamente eso es lo que les quería mostrar. Lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio, ¿verdad? Pero bueno, este sí lo quiero desarrollar en clase para que ustedes vean las características de tener ese polo de enlazo cerrado y de hacer el análisis con trayectoria de las raíces. Esta parte sí la vamos a hacer en clase. Posterior a eso, pues vamos a ver algunos efectos más del periodo de muestreo sobre la respuesta transitoria que son importantes, y vamos a entrar ya al diseño de controladores usando este método de lugar geométrico de las raíces. Bien, eso es todo. Muchísimas gracias.